Gracias y muy buenas noches a todos y a todas. Agradecer a Jurispe por esta oportunidad, por un tema que creo que es de particular interés, que es la prisión preventiva. Eh, Como tenemos bastante conocimiento en la realidad de nuestro país, tantas veces abordada la prisión preventiva, en algunos casos solicitada, en otros casos cuestionada, pero que en el fondo es un mecanismo, es un medio, es una institución, es una medida coercitiva personal que está regulada en el ordenamiento procesal penal. Y el objeto el día de hoy es hacer un análisis de esta figura, la prisión preventiva. Por lo tanto, si ustedes me lo permiten, voy a hacer la presentación de cuál va a ser el temario que vamos a abordar durante estas horas. Obviamente vamos a hacer algunas modificaciones porque seguramente vamos a abordar algunos aspectos que pueden ser de mayor interés o de mayor relevancia atendiendo el contexto en el cual nos encontramos, que es que han habido diversas normas que han ido modificando los presupuestos procesales y por ende hay que entender cuál ha sido el desarrollo de esta figura como es la prisión preventiva, es decir, abordaremos los presupuestos procesales, las excepciones legales, la duración y prolongación del plazo de la prisión preventiva, el análisis de algunas resoluciones judiciales, abordaremos también la cesación de la prisión preventiva, así como la apelación de la decisión que se adopte en la audiencia de la prisión preventiva. Todo eso es el material que el día de hoy vamos a procurar abordar y que seguramente luego se va a complementar con el estadio de las preguntas que ustedes tengan a bien formular al concluir la sesión del día de hoy que nos permite Jurispe a través de su portal. Por lo tanto, miren ustedes, como primera lámina o primera diapositiva o primer PPT, vamos a hablar sobre cuáles son los principios que tiene a bien considerarse en esta medida, que es una medida que se da dentro de lo que ya viene a ser el proceso. Por lo tanto, si ustedes me acompañan a la pizarra, vamos a ir acá a la pizarra. A ver, bien. Ya tienen ustedes obviamente la primera presentación. Entonces yo quiero que nos ubiquemos. Nos vamos a ubicar, ¿de acuerdo? En donde nos encontramos en el estadio del proceso. Miren, si ustedes me han seguido en las distintas presentaciones que he tenido en Jurispe, siempre abordamos este esquemita para entender cuál va a ser la materia que vamos a desarrollar el día de hoy. Y es una manera simple de entender el proceso penal. El proceso penal ordinario, el proceso penal común, va a tener las siguientes etapas. La investigación, que ya sabemos por una sentencia del Tribunal Constitucional como consecuencia de la modificación de la conducción de la investigación preliminar por parte de la policía, es decir, la fiscalía realiza la conducción jurídica, la policía la conducción operativa. Tenemos que hay dos subetapas: la investigación preliminar, antes denominada investigación o diligencias preliminares, la investigación preparatoria, formalizada, judicializada, pero aquella en la que el fiscal es el conductor de esta subetapa dentro de la investigación. La etapa intermedia y el juicio oral.
Ahora, ¿por qué he hecho mención a estas tres etapas? Porque cuando el fiscal decide formalizar la investigación preparatoria, es decir, el punto de inicio, de arranque, si ustedes así desean, es en este momento procesal en el que el fiscal decide judicializar su investigación, es decir, comunicar al juez de la investigación preparatoria la investigación y por lo tanto adoptar las medidas de coerción personal que considere que son necesarias, idóneas y proporcionales para el desarrollo del proceso penal. Es decir, este punto de partida va a implicar que el fiscal pueda solicitar la prisión preventiva. Y como ustedes se pueden dar cuenta de este pequeño cuadrito, la prisión preventiva, ya sea por la prolongación en el plazo, va a implicar que esta persona se ve afectada en su derecho fundamental a la libertad en el desarrollo del proceso hasta la imposición de la condena. ¿Qué es lo que quiero darles a entender? Que la prisión preventiva va a tener el punto de partida cuando se formaliza la investigación preparatoria, es decir, en la investigación preliminar, en la investigación que dirige la policía, en la investigación en la cual comparte la dirección de la investigación, ya sea jurídica fiscalía, ya sea operativa policía, no se solicita esta clase de medidas, así como tampoco ninguna de las medidas de coerción procesal personal contra la persona que está investigada. Es por eso que ahora quisiera ir al PPT, disculpe que los voy a mover, creo que me están siguiendo en el TikTok, pero también acá en la cámara. Es por eso que en esta resolución de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema nos habla de los principios que hay que tomar en cuenta cuando abordamos esta figura. El primero es el principio de legalidad. Queda claro que solamente se puede afectar el derecho de la libertad o a la libertad de una persona cuando está de manera expresa y taxativamente establecida en la ley. Y el ordenamiento procesal, el Código Procesal Penal, establece que el fiscal le solicita al juez la imposición de esta medida que restringe la libertad del investigado durante un plazo establecido. Es decir, nos vamos al ordenamiento legal y vamos a encontrar que esta forma de privación de la libertad, que es la prisión preventiva, se encuentra establecido en la ley. Otro principio que hay que tener en cuenta, sobre todo para quienes están abordando esta figura, es que se da a través de una decisión jurisdiccional. Es decir, aunque seguramente ya quienes tienen bastante conocimiento, esto por default es de conocimiento, queda claro que no es el fiscal el que va a privar de la libertad a la persona que está siendo imputada por la comisión de un evento delictivo. Para privar de la libertad, es decir, el juez competente para privar la libertad necesaria de la persona en el marco de la investigación o el proceso penal. Otro principio que hay que tener en cuenta es el de excepcionalidad.
Eso es algo que creo que desde los distintos lados del litigio coincidimos, solo que a veces, obviamente, pues las defensas tratan de decir que los fiscales o la fiscalía, de manera excepcional, que la excepción es que la persona esté privada de su libertad para afrontar el proceso. ¿De acuerdo? El otro principio, que ya lo vamos a encontrar cuando analicemos lo de la Corte Suprema, establece el principio de necesidad. Es decir, solamente se va a aplicar esta medida siempre y cuando no haya otra medida menos gravosa para conseguir. Y señala esta resolución de la Sala Penal Especial, la 1/2014, lo vamos a volver a encontrar en los presupuestos jurisprudenciales que se establecieron en las decisiones que ha ido adoptando la Corte Suprema. ¿De acuerdo? Y por último, el principio de provisionalidad. Es decir, esta medida, la prisión preventiva, como tal, es variable. Es decir, no es un adelanto de condena, no es un adelanto de sentencia, es una medida que puede ir variando dependiendo del desarrollo de la cesación a través ya de los pronunciamientos que ha ido dictando el Tribunal Constitucional, es decir, se finalizar la prisión preventiva, imponer la prisión preventiva, porque es una medida provisional, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos tener, digamos, ese marco teórico general de cuáles son los principios que regulan la prisión preventiva, queda claro que esta resolución de la Sala Penal Especial, la 1/2014, es un buen referente que se los he traído para ustedes. ¿De acuerdo? Vamos ahora con los presupuestos procesales. Y el primer presupuesto procesal parte de los ubicado en nuestro mapita el proceso penal. Ya nos encontramos dentro del desarrollo de lo que viene a ser la investigación preparatoria, formalizada, juzgamiento. Es decir, hay que para el desarrollo del proceso. Bien, entonces borramos nuestro y vamos al primer presupuesto. Y el ordenamiento procesal penal estableció que deben existir fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito y que esta comisión del delito vincule al imputado como autor o partícipe. Entonces hay que comenzar a hacer este análisis de qué es lo que refiere el 268 cuando nos habla de este primer presupuesto procesal. Y qué mejor traer a colación aquella sentencia plenaria casatoria 1/2017 que la Corte Suprema comienza a hacer ese desarrollo del nivel de conocimiento que tiene que tener los operadores de justicia, en este caso el juez o el fiscal, para poder ir avanzando en cada una de las etapas del proceso. ¿Se acuerdan del mapita que había realizado? Bueno, ahora lo vamos a hacer de otra manera. Para que el fiscal dé inicio a la investigación preliminar, esto simplemente es una manera de recordar. No estamos abordando todavía el primer presupuesto procesal. Para que el fiscal pueda dar inicio a la investigación preliminar, ¿qué nos dice esta sentencia plenaria casatoria? Tiene que haber una sospecha inicial, ¿no? Una sospecha inicial, una sospecha básica, es decir, aquellos elementos mínimos para que el fiscal decida abrir una investigación preliminar y no tenga, pues, o no signifique una decisión arbitraria, irrazonada de querer investigar a una persona. Es decir, el fiscal tiene un grado de conocimiento de la apariencia de un evento delictivo o de un hecho relevante, penalmente relevante, que merece ser investigado. Como consecuencia de la investigación, el fiscal
al obtener mayor información como consecuencia de los actos de investigación, va reuniendo esos elementos de esa primera subetapa, que es la investigación preliminar, a la siguiente etapa o subetapa, que es la investigación formalizada, ¿no? Entonces, el fiscal tiene mayor información, mayor conocimiento, y por eso puede transitar a una siguiente subetapa que viene, formaliza su investigación, formular una impune sobre las condiciones de procedibilidad, que se ha identificado plenamente al imputado, se ha identificado, de ser el caso, al agraviado, y por lo tanto el fiscal tiene una sospecha reveladora, ¿no? En actuaciones urgentes, inmediatas, tal entidad que sujeto investigado y se encuentra sujeto a esta investigación. La sentencia plenaria casatoria, el fiscal logra tener de que y vincule la comisión de ese delito con el imputado en calidad de autor o partícipe, el fiscal podrá formular su acusación, ¿no? Entonces acá va a haber una sospecha suficiente. Es decir, ese nivel de conocimiento del fiscal creció, aumentó, y por lo tanto el fiscal está en la capacidad de hacer esa formulación del cargo de que el delito, la certeza o conocimiento del fiscal, no del juez, del fiscal. Pero recuerdan que en el solicitar en este estadio la prisión preventiva. Recuerden, lo vamos a poner acá con historia. Nos dice, claro, cuando el fiscal formaliza la investigación, debe contar con un grado de conocimiento al estándar de una sospecha reveladora, es decir, superior a una sospecha inicial, pero no acabada, como de poder atribuirle el cargo al imputado para acusarlo. Pero, dice, si la sospecha es grave, pero sin llegar a la entidad de la prueba, que es la que el juez debe establecer, entonces el fiscal podrá, la sentencia realiza la investigación y opta por plantear un requerimiento de prisión preventiva, su nivel de conocimiento o partícipe tiene que ser de una entidad superior a esa sospecha reveladora, sin llegar a esa grave 268. Es por eso que cuando el fiscal formaliza la investigación y pide una prisión preventiva, debe ubicarse en la sospecha grave. Y algunos entienden, a ese grado de sospecha grave, según esta apreciación, es de esa entidad tan fuerte que ya está en la capacidad. No es del todo exacto. Lo que nos dice la sentencia plenaria casatoria es este nivel de sospecha grave al imputado, pero aún tiene que ser sometido a esa investigación con la acusación. Entonces, ahí radica la diferencia cuando el fiscal tiene que solicitar una prisión preventiva. Es por eso, vamos nuevamente a nuestro PPT, es por eso que este primer presupuesto procesal correctamente nos señala fundados y graves elementos que tiene el fiscal y que se la va a alcanzar al juez. Es indubitable que va a vincular a ese imputado
con una sospecha que nos ha revelado las diligencias preliminares, sino que esa información con la que contamos es tan grave, pero que no nos permite afirmar aún que tenemos esa certeza, pero sí en condicional decir de que lo está vinculando al imputado con el delito en condición de autor o partícipe. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver más explicado, obviamente, en el Acuerdo Plenario 1/2019, del 10 de septiembre de ese año, que nos habla acerca de esta sospecha grave y fundada. Y nos dice, si bien la sospecha fuerte es más intensa que la sospecha suficiente, es decir, esta aparente convicción que el fiscal debería tener para la acusación, nos dice que se sustenta sobre una base más estrecha de resultados investigativos provisionales, lo que yo les había indicado, no ha acabado. No es que el fiscal concluyó esa hipótesis investigativa y esté en la capacidad de hacer esa afirmación fáctica, sino por el contrario, aún debe investigar. Por lo que nos dice el acuerdo plenario, se dicta la prisión preventiva, aun cuando no se puede señalar de que vamos ya a iniciar una apertura, se puede relativizar o se puede excluir. Es decir, su grado de provisionalidad aún está presente en el desarrollo de lo que va a ser este proceso. Es por eso que el legislador nos ha establecido las figuras de la cesación de la investigación, de la prisión preventiva, como ya tenemos, ya los jueces tienen esta obligación de hacer una revisión. Vamos a poner el siguiente supuesto. Si el juez, al dictar la prisión preventiva, determinó que contento de solicitarle la cesación, el juez tendrá que revisar ese otro nuevo elemento de convicción que le está presentando la defensa para hacer variar al juez esa gravedad de esa sospecha que, si bien era grave, tenía esta condición de provisionalidad y no estaba acabada como lo que tiene que ser la certeza fiscal cuando media ya la acusación de la Fiscalía. 10 de agosto del año 2022, que también nos dice sobre la sospecha fuerte o grave y fundada, que implica un nivel intermedio entre la probabilidad de enjuiciamiento y el último nivel de prueba que descarta cualquier hipótesis distinta a la acusación. Es decir, nuevamente, cuando hablamos de esta sospecha grave, esta sospecha fundada y grave, no está acabada. Acabará cuando el fiscal tenga esta certeza, acabará cuando se pueda descartar cualquier otra hipótesis distinta a la acusatoria. Los elementos que va a tener el fiscal para formular esta solicitud son los que va a recabar, ha logrado obtener de esta fase anterior al haber formalizado la investigación preparatoria. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando esta casación? Lo que les vengo indicando. Lo que le va a permitir al fiscal solicitar esta prisión preventiva es la base en la investigación, es la base, es el sustento, es la producción de este conocimiento que tiene que tener el fiscal para solicitar esta sospecha grave. Bueno, y queda claro, pues, si estamos hablando de una investigación preliminar, si estamos hablando de actuaciones urgentes e inmediatas, imaginémonos una detención en flagrancia. Queda claro
como nos dice esta casación 393 del año 2022, los elementos que va a tener el fiscal son de tal entidad que estamos hablando de que se ha constituido una prueba, valga la redundancia, preconstituida, porque se han producido estas actuaciones que la policía seguramente al momento de la intervención, de la detención, producción informativa, toda esta producción de datos que no se van a volver a reproducir porque ya se han preconstituido. Claro que el acta de la intervención policial ya se preconstituyó al momento. ¿Cuál ha sido esa escena en la cual han intervenido? Porque el sujeto estuvo en una actuación delictiva flagrante. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, ¿cuándo es que se va a producir esta sospecha grave? Cuando tengamos la información que se recaba de la investigación de fundados y graves. ¿De acuerdo? Bien. Vamos otra vez a nuestro del 12 de noviembre del año 2018. Nos dice: para analizar este primer presupuesto procesal, nuevamente, tenemos que tener en cuenta de que hay una apariencia de delito. Y ahí viene el desarrollo jurisprudencial. ¿Qué ocurre si la alegación que plantea la defensa es de atipicidad? Correspondería en una audiencia de prisión preventiva entrar a ese juicio o ese análisis o a ese debate de subsunción de ese hecho planteado en la norma penal. Bueno, queda claro que según esta casación 564-2016, si el hecho no tiene apariencia delictiva, si el hecho no se puede subsumir en ninguno de los catálogos de delitos del ordenamiento penal, queda claro que no se puede configurar el primer presupuesto procesal. Por lo tanto, ese incipiente desarrollo jurisprudencial que nos indicaba de que no podía darse alegaciones de atipicidad en el debate del primer presupuesto procesal ha quedado desfasado, porque queda claro que si vamos a hacer un desarrollo, si tenemos fundados y graves elementos de convicción que vinculen al investigado con el delito, queda claro que estamos haciendo un juicio de subsunción, un juicio respecto a si este hecho que la Fiscalía está presentando tiene esta apariencia delictiva. ¿Por qué? Porque conforme señala, corresponde entonces que la evaluación del hecho se realice de acuerdo a la teoría de la imputación objetiva y subjetiva en cuanto al análisis probable del injusto penal, de acuerdo con los elementos presentados por la Fiscalía. Nuevamente, argumentemos este primer presupuesto procesal. Esta casación 724-2015 Piura, del 15 de abril del año 2016, nos dice: hay un estándar de actos de investigación en lo que vamos a tener nos va a permitir realizar una imputación necesaria. Una imputación necesaria porque estamos ya entrando a lo que es esta subetapa de la formalización de la investigación preparatoria. Por lo tanto, los cargos, si no se definen y no son concretos, es decir, si esto no es un hecho con relevancia penal, no pasará el primer presupuesto procesal de la prisión preventiva, conforme lo señalaba la casación anterior. Tenemos que hacer, o por lo menos la exigencia del juez al sujeto procesal requiriente, a la Fiscalía, es que esté frente a una imputación, es decir, una imputación necesaria
que le permita, sino que además le va a permitir al imputado hacer ese ejercicio de la defensa a través de su abogado, de su análisis, si estamos no solamente ante un tipo penal, sino que se ha podido atribuir ese hecho al investigado para poder superar a veces las disposiciones. Acá hay un comentario, ¿no? Queda claro que a veces las disposiciones de formalización de la investigación preparatoria, cuando son de hechos que no tienen una pluralidad de imputados, más rápido, de un mayor análisis, pero cuando estamos hablando ya de estructuras criminales, organizadas, tal, es de mayor intensidad, es de mayor análisis, no solamente porque se lo va a requerir su contraparte, que es la defensa, sino que también el propio juez. Es por eso que suele suceder que cuando el fiscal formaliza la investigación preparatoria, presentó su requerimiento con el objeto de propiciar ese debate si en este primer presupuesto procesal se está satisfaciendo si vamos a discutir fundados y graves elementos de convicción de una imputación, pero una imputación que me permita, digo, en calidad de defensa, que me permita defenderme de aquel hecho penal relevante que se va a tener que hacer del primer presupuesto procesal, también va a implicar que estemos presentes ante una imputación necesaria. En esta apelación, la 214-2023 de la Corte Suprema del 22 de noviembre del año 2023, nos habla de que el Ministerio Público tiene la carga de la persuasión, en tanto que la defensa, vamos a borrar esta resolución de nuestra Corte Suprema, ¿no? Lo que nos dice esta apelación es que al estar en este litigio, nos dice que el fiscal, cuando formula persuasión, es decir, el fiscal tiene que demostrarle al juez, presupuesto procesal, se sostiene en esos elementos de convicción que han sido recabados en el desarrollo. Entonces, afirmé que estábamos en un hecho que se subsume en el delito de robo agravado y por lo tanto cuento con el acta de la intervención policial en donde la policía da cuenta de la aprehensión de esta persona luego de la comisión del hecho. Cuento con la declaración del agraviado o de la agraviada sin violencia física su pertenencia. Cuento, de ser el caso, con, ya que prácticamente en la ciudad, en casi todas las ciudades hay cámaras de vigilancia ciudadana, cuento con el registro fílmico de la cámara de vigilancia en donde se aprecia que el sujeto es quien arranchó de manera violenta la pertenencia a la víctima. Es decir, el fiscal lo que hace para demostrar este primer presupuesto procesal es hacer esa carga de persuasión al juez. Tengo estas afirmaciones fácticas que se están acreditando con estos elementos de convicción. Tengo esta afirmación de los hechos del evento delictivo que se acreditan, vamos a decirlo así mejor, con estos hechos, ¿no? ¿Qué es lo que dice esta apelación? La 214 del año 2023, la defensa, por el contrario, tiene la carga de la producción, ¿no? Es decir, la defensa va a resistir
lo que la fiscalía propone. Es decir, le va a dar al juez aquellos elementos de convicción que traten de, si es que el propósito es atacar el primer presupuesto procesal. Pongámosles un supuesto, ¿no? En donde imaginemos que se alega de que hubo una actuación en la que el patrocinado se ha producido, se tienen los elementos de convicción porque se ha recabado las actas y las declaraciones testimoniales que acreditan que el imputado participó en ese evento delictivo. Pero la defensa lo que plantea es de que no se ha considerado dentro de esta posición que plantea la fiscalía que su patrocinado obró en esa legítima defensa, de sus intereses y por lo tanto le alcanza otra información a esa sospecha grave, que si bien tenemos esta sospecha reveladora, no tiene esa magnitud para afectar su derecho a la libertad de la persona. Queda claro que la defensa en esta carga de la producción atacará el tercer presupuesto procesal y los jurisprudenciales. Pero queda claro que si logra desbaratar este primer presupuesto procesal, es decir, esta sospecha grave, si logra convencer al juez de que no hay estos graves y fundados elementos de convicción, no tendría por qué continuar el análisis tanto del segundo como del tercero, porque nuevamente lo que nos dice esta apelación dentro de esta dinámica de actuación de convicción que le permitan al juez respecto a lo que la fiscalía les está alcanzando. ¿De acuerdo? Entonces, creo que hemos desarrollado con bastante amplitud puesto procesal. El primer presupuesto procesal es el que le permite al fiscal darle la información de cuál es el evento delictivo al juez, de contarle la novela del evento criminal al juez, de hacer penal. Es la obligación que tiene el fiscal. Es por eso que ustedes seguramente han caído en la cuenta que en las audiencias este primer presupuesto procesal es en el cual el fiscal emplea mayor tiempo para su presentación. Bien, vamos con el segundo presupuesto procesal. El segundo presupuesto procesal de la prognosis de la pena, ¿no? Es decir, el segundo presupuesto procesal es la prognosis de la pena. Es decir, ¿cuál es la pena proyectada? ¿Cuál imputado merecerá en este juicio de determinación de la pena? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó a partir del decreto legislativo 1585, que es del año 2023? ¿No? Entonces, ahí ya hablamos de que esta pequeña diferencia, bueno, ni tan pequeña, de un año, delictivos, no pueda ya solicitar un requerimiento de prisión. Hay que quedar claro de que el mínimo que debería tener para que se pueda, por lo tanto, digamos, aquellos elementos que le permitan al fiscal tener aquellas herramientas para asegurar que al fiscal en varios tipos penales no le va a permitir. ¿De acuerdo? Tenemos una casación que dice, la prognosis de la pena implica un análisis sobre la posibilidad de la pena imponer. No queda claro que el fiscal se presenta y dice,
la prognosis de la pena es 6 años. No, el fiscal tiene que hacer un análisis de cuál va a ser esa proyección. Es decir, obviamente hay una pena legal fijada, pero tiene que hacer una valoración transversal con el principio de lesividad y proporcionalidad. Es decir, tiene que ponerse en un escenario en el cual el fiscal tenga que fundamentar el por qué se está cumpliendo esta prognosis de pena. ¿Por qué nos ubicamos en ese tercio de la pena? ¿Por qué se presentan estas circunstancias agravantes? ¿Por qué no se presentan estas circunstancias? Va a ser superior a los 5 años que establece la ley. Es decir, va a haber ese debate, esa fundamentación en la que la Fiscalía está sustentando. Pero queda claro, si el tipo penal pues tiene un mínimo que va a ser superior a los 5 años, ese debate podría ser estéril si es que no ha habido algún acogimiento a los beneficios premiales que establece la ley. Es de la confesión que haya podido realizar, confesión sincera, un supuesto pues de responsabilidad restringida, es decir, aquello que le haría no se ha puesto en ese supuesto que establece la norma. Como se acuerdan que les había señalado de la apelación de persuasión, procesal que es superior a los 5 años, y por el contrario la defensa lo que tiene que realizar es decirle al juez el por qué se tendría que incluso reducir más allá del mínimo que establece el tipo penal para el hecho que se le ha atribuido. ¿De acuerdo? Bien. Vamos con los presupuestos procesales. Acá se ha modificado el presupuesto procesal, el peligro de fuga u obstaculización a la averiguación de la verdad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a la pizarra para poder explicarlo de una manera mejor. El tercer presupuesto procesal, que va a implicar el peligro de fuga o el peligro de obstaculización. Entonces, cuando hablamos del tercer presupuesto procesal, hablamos del peligro de fuga y hablamos del peligro. ¿Cuál ha sido el desal? Que tiene que haber esta información que nos permita establecer que nos encontramos en el peligro de fuga o en el peligro de obstaculización de manera concreta, no de manera abstracta. Hay una probabilidad en abstracto, porque el imputado es extranjero, de que va a salir del país. No, de manera concreta, ¿por qué la Fiscalía determina que se va a fugar del país? ¿O por qué de manera concreta la Fiscalía imputa que va a obstaculizar la averiguación de la verdad como procesal para el 2019 de la prisión preventiva, acuerdo plenario 1/2019 de la prisión preventiva, nos habla que este peligrosismo procesal, que está compuesto por el peligro de fuga o el peligro de obstaculización, este peligrosismo procesal, es decir, bajo una cláusula de numeros apertus, es decir, no es que hay una fórmula tasada, que si bien el ordenamiento procesal penal, lo vamos a ver, establece cuándo se daría por de fuga, que establece el ordenamiento de obstaculización, sino que puede ir más allá de lo que estrictamente está señalando y luego ir a la explicación. El peligro de fuga implica que no haya o que se advierta un
una disminución del arraigo, ¿no?, del país del imputado y que se tiene que determinar por el domicilio, residencia habitual, asiento de familia. ¿Qué quiere decir? Que el fiscal tendrá que demostrar a partir de este enunciado que establece la norma si es que la persona a la cual está solicitando la prisión preventiva no cumple o cumple de manera deficiente este arraigo en el país. Es decir, que esta persona, como consecuencia de la actividad de la investigación, le permite determinar al fiscal, por ejemplo, que el domicilio que tiene el investigado no es un domicilio cierto. ¿Recuerdan ustedes cuando se detiene a este cómico Andrés Hurtado Chibolín y en plena declaración pregunta acerca del domicilio en donde reside este cómico que estaba en ese momento detenido por una orden de detención preliminar judicial y él no puede recordar en ese momento cuál era el lugar donde él residía o vivía? Bueno, esa expresión, esa respuesta que brindó en aquel momento le fue útil al fiscal para argumentar que no se tenía certeza ese investigado, acreditar esa debilidad para demostrar el arraigo domiciliario. De la misma manera la familia, los negocios o trabajo o las facilidades para salir del país. Pues queda claro de que, y lo vamos a ver seguramente en el desarrollo de las diversas casaciones que alcanzó, posiblemente enunciado de manera abstracta, el supuesto de que la persona señale, por ejemplo, que tiene un trabajo. Bueno, tendrá no solamente la fiscalía, que es decir, la fiscalía tendrá que acreditar cuando en su declaración le toma al investigado en la investigación preliminar cuál es su centro de trabajo. Si su centro de trabajo como consecuencia de la investigación está determinada de que ha brindado información que no es exacta, información que no es cierta, información que no se puede corroborar, queda claro de que se está debilitando precisamente este peligro de fuga. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos ahora a revisar las casaciones que quería traer. Nuevamente, esto se va a regular por los números apertos, es decir, si bien acá tenemos un listado, el arraigo, la gravedad de la pena, la magnitud del daño, el comportamiento del imputado y la pertenencia del imputado a una organización criminal, queda claro de que la interpretación no se agota aquí, y eso era en atención al Acuerdo Plenario 1/2019. Lo mismo va a ocurrir, modifica, oculta, suprime o falsifica los elementos de prueba, influye en testigos, peritos o informa falsamente o induce a que otros realicen esos comentarios, no se agota la interpretación en estos enunciados, en estos dispositivos, sino que pueden darse otros supuestos que le deben permitir al juez poder entender que estamos ante un supuesto del peligro de fuga o del peligro de obstaculización. Es por eso que ya voy viendo que y hacerlo un poco tal vez ha ocurrido en el día a día de varios de los casos que se tienen conocimiento. Como ustedes saben bien, el caso Cocteles es un caso que se ha conocido en la Corte Nacional de Justicia. Es un caso en el que han habido imposición de estas medidas en la instancia de la justicia ordinaria. En una primera instancia, confirmada en una segunda instancia, y finalmente se discutió a nivel de a derecho. Ya cuando fueron a la justicia constitucional, ahí la circunstancia
fue o cambió, ¿no? Ahí ya hicieron una interpretación constitucional que se discrepa, en el cual señalaron pues de que no se presentaban los agravios a los derechos constitucionales de quienes habían recorrido en su momento, ¿no? Pero ¿por qué lo quiero traer este caso? Por esto, porque miren, en el expediente de ese caso, del 299 del año 2017, en la investigación se obtiene un chat de conversación, ¿no? El famoso chat La Botica. Ya, obviamente, por los años que han transcurrido, a veces uno termina olvidándolo, pero es otro país. Entonces, ese chat de La Botica eran conversaciones que tenían los investigados con los público, congresistas de la República. Entonces, en ese chat se decía, no, bastante grave, pero decían, por ejemplo, vamos a dar entrevistas, delegitimarlo, evidenciar que actuó por odio, sin propósito real de investigar, y vamos todo investigando, y con eso lo matamos, se refieren al fiscal, ¿no? Entonces, había una clara alusión. Si es que tenemos esta interpretación de que estos presupuestos son taxativos, es decir, solamente se puede dictar una prisión preventiva si se encuentra en uno de cualquiera de estos supuestos, hablando del peligro de obstaculización, queda actar al fiscal, ¿no? Entorpecer al fiscal, obstruir al fiscal, ¿de acuerdo? No lo vamos a encontrar ahí. Obviamente tampoco lo vamos a encontrar en el peligro de fuga, ¿no? Es por eso que el acuerdo plenario 1/2019 nos dice, estos supuestos, tanto el peligro de fuga como el peligro de obstaculización, solamente son ejemplos que se tienen dentro de lo que establece la técnica legislativa, pero su interpretación tiene que ser abierta, es decir, tiene que el juez tener esa capacidad de interpretación si es que lo que se está buscando con esa conducta busca la finalidad que estableció el legislador. Es decir, el legislador consideró que si se daban estos supuestos era porque se estaba buscando obstaculizar la averiguación de la verdad, entorpecer la acción de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía. Entonces, este chat de La Botica permitió que en una primera instancia, confirmada en una segunda instancia, y cuando este caso se llevó a casación por allá, entre el año 2018 y el año 2019, se confirmara la prisión preventiva de los involucrados en aquella oportunidad, porque se obstruir la investigación o fiscalía, ¿no? Acá está la casación 358-2019, nacional del 13 de septiembre del año 2019, que claro, luego viene una sentencia del Tribunal Constitucional y anula esta casación. Decía claramente que para acreditar el peligro de obstaculización se valora el documental Chat de La Botica, en donde se acredita conversaciones de acciones para afectar al fiscal del caso, ¿no? Pero luego viene pues el Tribunal Constitucional y, bueno, en la sentencia 4382-2023 del año pasado, y nos dice, obstruían al fiscal, sino que como consecuencia de la obstrucción al fiscal, el fiscal pierde la objetividad, ¿no? Y por lo tanto, si pierde la objetividad, se afecta el proceso. Y ahí hay un contrasentido, ¿no? Porque se genera ese estímulo más bien para que
organizaciones que se constituyan más bien afecten al fiscal que está investigando. Es decir, instruir más bien al fiscal para que el fiscal, al sentirse afectado por las acciones de estas organizaciones, termine apartándose. A mi criterio, es un suceso inventado, es un suceso que ocurrió en un evento obstaculizado la investigación a través de la afectación que se hace del fiscal, y por el otro lado, el Tribunal Constitucional, que en su decisión de la fiscal, en una situación de incurrieron los investigados. Bien, eso es lo que quería comentar un poco a modo de práctica de lo que debemos entender de estos presupuestos procesales. Claro, queda claro que, como ya les he indicado, dentro de estas dinámicas de la carga de la persuasión, pues el fiscal tendrá que acreditar cuál es ese peligro concreto. Queda claro que si tenemos ese chat, ya no hablemos de que el perito que tiene que llevar a cabo ese análisis pericial, dentro de esta conversación que sostiene el investigado con otros investigados o con cualquier otra persona, sea peligro de obstaculización. O de la misma manera que se puede tener esta conversación, imaginémonos que uno de los investigados lo graba al otro y ese otro investigado lo está coaccionando. Ahí tenemos, yo les traje el caso Cocteles. El caso Cocteles era la muestra concreta de que se estaba buscando generar que los testigos declaren de manera falsa. No porque al fiscal se lo inventó, sino porque los propios sabían quiénes eran estas personas investigadas que realizaban esos actos para evitar que ellos puedan prestar esta declaración de manera libre y voluntaria. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, esa carga de persuasión de este presupuesto enlaza esa idea que la plasma el fiscal en el requerimiento, y por el contrario tendrá que ser la defensa con esta carga de la producción que desestime o busque desestimar esa afirmación que ha hecho la fiscalía. Los otros presupuestos procesales jurisprudenciales son la proporcionalidad de la medida y la duración de la medida. Es decir, se debe agotar el debate de la prisión preventiva en estos tres presupuestos procesales que establecía el ordenamiento legal, sino que el debate también se tiene que dar por la proporcionalidad de la medida y la duración de la medida. Pero no solamente va a ser el fiscal, tendrá que fundamentar. Entonces, para poder entenderlo, tenemos que analizar este primer presupuesto procesal, que es la proporcionalidad de la medida. Y qué mejor irnos, mi error es 2018, no es 2028, no estamos volando en el tiempo. Y cuando hablamos del principio de idoneidad en sentido estricto, cuando hablamos de la idoneidad, indica de que este medio de la relación con los delitos, queda claro que la apelación nos indica que sí. ¿Por qué? Porque los delitos que se están investigando en este caso son delitos graves: organización criminal, tráfico de influencias, negociación incompatible. Es por lo tanto que esta figura que está solicitando la Fiscalía es la idónea, es la adecuada. Con esta medida estamos, la acción que realiza la Fiscalía en la averiguación de la verdad. El principio penal queda claro de que no hay ninguna menos grave que se le pueda aplicar. Pongamos el supuesto que ocurrió en el caso del profesor Pedro Castillo, según lo que dictó penal de la Corte, distinta a la prisión preventiva, implicaría que se pudiera fugar. ¿Cuál es el razonamiento que había adoptado el juez del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria? Que había un peligro de fuga concreto. ¿Cuál es ese peligro de fuga concreto? Que el profesor Pedro Castillo, que es vacado, se está dirigiendo
a la Embajada de México en la ciudad de Lima. Es decir, hay un peligro concreto de fuga. Si se le impone una medida que no es la prisión preventiva, esa fue la lectura o el razonamiento que tiene el juzgado de investigación preparatoria, si no se le impone la medida de prisión preventiva, no se va a asegurar que no se fugue, porque de imponerle una comparecencia con restricciones, pueda que tenemos otra medida que sea menos grave para la imposición en relación a la persona que está sujeta a esta investigación. Y por último, el principio de proporcionalidad en sentido estricto. Es decir, acá se hace, por ejemplo, qué es lo que se va a buscar con el desarrollo de esta investigación. Y queda claro que si estamos hablando de delitos que tienen una cuantía de pena alta, que estamos hablando claro de que se va a restringir ese derecho fundamental en aras de lograr la finalidad que implica la investigación, es decir, poder esta averiguación de la verdad. Es por eso que, nuevamente, en este cuarto presupuesto procesal de la prisión preventiva de criterio jurisprudencial, recuerden ustedes, estamos hablando de la idoneidad, es el medio adecuado, de la necesidad, no hay otra alternativa sino la medida de la prisión preventiva, cuáles son aquellos otros bienes jurídicos que tienen que ser protegidos a través de las actuaciones que va a realizar la propia fiscalía. Todo eso es lo que tiene que fundamentar el fiscal en el requerimiento, es lo que debería llevarse a cabo como debate, pero honestamente, por la experiencia, a veces este debate se vuelve un poco ritualista porque las partes concentran más su atención tanto en el primer presupuesto procesal como en el tercer presupuesto procesal. Y esta exposición finalmente se convierte simplemente en una apreciación teórica tanto de la Fiscalía como de la defensa, porque se acrediten o no los elementos de convicción del primer presupuesto procesal y los elementos de convicción del tercer presupuesto procesal. Lo demás, como ya lo hemos visto, resulta a veces un ejercicio teórico que se da en las audiencias. Y me estaba olvidando, obviamente, la duración de la medida. Como lo vamos a ver más adelante, la duración de la medida va a implicar que si el fiscal ha solicitado 9 meses de prisión preventiva, porque la investigación concluirá al cuarto mes, al octavo mes, porque de concluir la investigación se forma, hablando de casos complejos en donde la fiscalía puede solicitar 9 meses en casos ordinarios, 18 meses en casos complejos o comunes, perdón, y de criminalidad organizada 36 meses. Ya que estamos hablando de la duración de la prisión preventiva, hay que hablar que la prolongación de la prisión preventiva se puede prolongar con 9 meses adicionales, en el prolongar a 12 meses. ¿Cuáles son las excepciones que ha incorporado la ley 30 y 2026? En el caso del supuesto de legítima defensa o de alegar que actuó en una legítima defensa, ¿no? Pero la propia norma dice, salvo que se presente antecedentes y prueba fehaciente que justifiquen la existencia del delito o que recaiga sobre una persona con sentencia firme condenatoria. Queda claro de qué fijación. ¿Cuáles son otras excepciones legales? Estas son introducidas por el decreto legislativo 1585. Dice, en caso la pena sea no mayor de 7 años, el juez podrá aplicar una vigilancia electrónica personal aprobado por la resolución 108-2024 JUS. Bueno, vamos a ver si es que eso sea por la ley 30 de 2181, es que el fiscal se encuentra impedido de solicitar la prisión preventiva en el caso del personal policial que en situación de actividad y de acuerdo a la finalidad constitucional hace uso de su arma. La Fiscalía puede solicitar la prisión preventiva
tendrá que la fiscalía, y ya no esperar que la defensa lo alegue, si es que el miembro de la policía no obró en aquel supuesto que está señalando esta excepción. Es decir, que no obró de acuerdo a la finalidad constitucional que le permitía hacer uso del arma o medio para poder actuar de manera reglamentaria en el ejercicio de su función. Es decir, ese debate que seguramente lo iba a plantear la defensa en la audiencia, pues el fiscal tendrá que agotarlo. Si como consecuencia de ese análisis el fiscal considera que el miembro de la policía obró contrariamente al mandato constitucional, contrariamente al reglamento que le establece cómo tiene que hacer uso de las armas que porta, entonces resta este supuesto de la excepción legal. Si por el contrario sí está dentro de lo que establece el reglamento, entonces el fiscal ya no solicitará la prisión preventiva y solicitará una medida seguramente distinta. La prolongación ya lo habíamos visto hacerse a 12 meses. Este recurso de apelación, el 190/2024, que nos habla, implica que haya habido una necesidad de que se lleve mayor actuación en la investigación. Por lo tanto, dice, se prolonga la causa, se prolonga la prisión preventiva. Nuevamente, será el fiscal el que tendrá que argumentar ante el juez el por qué se debe prolongar la prisión preventiva. Pero ha habido quisiera entrar a este expediente. Quien fuera la primera ministra del profesor Pedro Castillo, presidente constitucional de la República en aquel momento. El Tribunal Constitucional, en esta sentencia, la 1195 del 25 de agosto del año 2025, establece que se tiene que ser respetuoso de los derechos fundamentales. Es decir, si bien al Ministerio Público le compete formular el requerimiento de prolongación de la prisión preventiva, es decir, antes de que venzan los 9, y un escenario absurdo, porque el Ministerio Público requirió, ¿no?, la prolongación horas antes de que venzan. Legal y judicial que estaba habilitado, el juez lamentablemente habilitó el desarrollo de esta, que miren, y que el Tribunal Constitucional ha venido a corregirlo. Es decir, los jueces entendían que en algunos espacios judiciales se había advertido, pero que la excarcelación al haberse vencido. Entonces, ¿qué es lo que la Fiscalía lo presenta horas antes de ese vencimiento? Y ahí habría obviamente un tema ya de responsabilidad funcional. ¿Qué es lo que realizó el juez? Que también habría un tema de responsabilidad funcional del juez. El juez habilita la audiencia cuando ya venció el plazo del vencimiento de la prisión preventiva y dentro de ese plazo fuera y prolonga la prisión preventiva. Dice el Tribunal Constitucional que eso es precisamente una afectación a ese derecho fundamental, ¿sabes? Y que bueno, posteriormente ella decidiera acogerse al asilo, conforme su derecho, en la embajada mexicana. Analizaremos algunas resoluciones, ¿no? Por ejemplo, esta casación 2934-2022, que nos habla, por ejemplo, que el investigado, si bien es elegido a través de un cargo popular, esta elección refuerce el arraigo laboral, ¿no? En el caso del señor investigado Luna Gálvez, se había solicitado la prisión preventiva, él
es elegido congresista de la República y el razonamiento que tiene la Corte Suprema es, no, acrecienta ese el arraigo laboral, lo vincula por el contrario a un ejercicio público y por lo tanto enerva cualquier peligrosismo en cuestión. Claro, el debate está en que el análisis que hace la Corte Suprema es más que todo el peligro de fuga y no toma en cuenta probablemente el peligro de obstaculización, pero si es que no hay elementos, tiene inherentemente reta, tendría que desarrollarse, por ejemplo, si es que imputado en algún perito. Ya para ir cerrando y entrar al ítem de preguntas, por ejemplo, este apelado brindó varios domicilios. ¿Qué es lo que hace la Fiscalía? Trata de acreditar y advierte que no se logra acreditar con los recibos de luz ni con las constataciones que ha podido realizar. Por lo tanto, en este supuesto, tampoco resulta fiable la acreditación del domicilio, ¿no? Entonces, como yo les he indicado, es parte de la actuación que va a tener que realizar la Fiscalía para la acreditación de cada uno de los presupuestos procesales. Y ya, y resumiendo para pasar al tándem de preguntas, queda claro que en la prisión preventiva lo que se va a debatir va a ser en una mayor intensidad, una mayor fuerza argumentativa, el primer presupuesto procesal como el tercer presupuesto procesal. Esto no significa, y quiero que no me malentiendan, de que no va a haber una argumentación del segundo, del cuarto, del quinto presupuesto. Trincantes van a utilizar en este primero y tercer. Seguramente va a dictar preventiva si no cumple el segundo presupuesto procesal. Sería bastante absurdo que el fiscal solicite una prisión preventiva cuando la prognosis de la pena pues, ni siquiera supera los 5 años. Entonces sería bastante irresponsable por parte de la Fiscalía haber llevado a una audiencia de prisión preventiva bajo este supuesto y de haberse pues consolidado la argumentación tanto del primer presupuesto como del tercer presupuesto, queda claro de que el juez va a tener un escenario más claro de que la medida es la idónea, es la necesaria. Por lo tanto, consecuentemente el cuarto presupuesto procesal de hacer una adecuada acreditación o un adecuado descarte, queda claro de que el cuarto presupuesto procesal. Y por último, el quinto, ¿no? el de la duración. Pues nuevamente el plazo de la prisión preventiva en principio va a estar de acuerdo a lo que establece el ordenamiento procesal penal, que si bien el fiscal va a tener que justificar el porqué del plazo máximo, también va a haber una razón del juez del por qué no le va a otorgar ese plazo máximo, sino para lo que viene a ser el aseguramiento del investigado para el proceso y la posterior ejecución de la pena, es decir, incluido transitar la etapa intermedia y el juzgamiento, con lo cual estamos hablando seguramente de varios meses, en el cual también incluso presido de ustedes, si es que hay alguna pregunta en este bloque, atento de poder absolver en la medida de lo posible. Quedo atento a la organización. Preguntas. Doctor Brian nos indica, doctor, buenas noches. Entonces, ¿sí se puede discutir la tipicidad en la prisión preventiva? Muchas gracias. A ver, creo que las casaciones que se han mostrado demuestra de que no vamos a ingresar a una audiencia de excepción ni procedencia de acción, pero si el hecho es manifiestamente atípico, es parte de un argumento para atacar el primer presupuesto procesal. Quiero que me entienda del delito, es decir, la tipicidad. Los elementos de convicción que le alcanzó al juez tienen importancia en relación que ese hecho se puede subsumir en un delito. Si no se puede subsumir, queda claro de que esa va a ser la posición que adopte la defensa. Pero queda claro que si el hecho manifiestamente no tiene vicios de ilicitud, el primer presupuesto se va a caer. Y si el primer presupuesto se cae, pues es innecesario discutir el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. De la misma manera, si no hay una imputación
concreta. Es por eso que nos decía una de las casaciones que hemos visto. Tendrá que discutirse si estamos el hecho sobre el que la Fiscalía está presentando fundados y graves elementos de convicción, comenzar a cuestionar todos estos aspectos que no le permitan al fiscal afirmar que nos encontramos en ese primer presupuesto procesal. Entonces, ahí es que quiero que me entiendan la diferencia y no pensar de que vamos a transformar o vamos a convertir una audiencia de prisión preventiva en una audiencia de excepción y procedencia de acción. No, lo que se va a discutir es que el hecho que ha traído la Fiscalía, que se sostienen los fundados y graves elementos de convicción, no se subsume en el tipo penal. Por lo tanto, si bien va a haber un debate de tipicidad, queda claro que ese debate se va a llevar a cabo dentro de lo que viene a ser una audiencia de prisión preventiva. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. La siguiente pregunta, el doctor Guzmán nos indica, doctor, buenas noches, excelente exposición, muchas gracias. Mi consulta es, ¿se puede solicitar el cese de prisión preventiva durante la prolongación? Definitivamente. Nuevamente, acuérdense los principios que les había ejemplificado. La variabilidad. La cesación la puede plantear, no hay un límite, no hay una para la defensa. El juez tiene también la obligación, la defensa puede plantear. ¿Cuál es la vía? Que hay nuevos elementos evaluados por el juez porque modifica la decisión que había adoptado inicialmente. Es decir, no va a haber un reexamen de los elementos de convicción que determinó la prisión preventiva. Y eso es lo que tenemos que ir descartando como una mala práctica. A veces se impuso la prisión preventiva, se los voy a poner así, se impuso la prisión preventiva por 1, 2, 3, 4 elementos de convicción. Se plantea la cesación de la prisión preventiva para que se pueda analizar el primero nuevamente, y eso es una práctica errada. Lo correcto sería que la defensa, dentro del desarrollo de la investigación, logró que se produzca un quinto elemento de convicción y a partir de ese quinto elemento de convicción nos vamos a la audiencia de cesación de la prisión preventiva y le decimos al juez, si bien usted analizó 1, 2, 3, 4, le estoy trayendo para la cesación de la prisión preventiva un quinto nuevo elemento de convicción que va a hacer que se cambie la condición. Gracias. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. Alejandro Cisneros nos indica, doctor, buenas noches. Mientras que una persona se encuentra con mandato de prisión preventiva, ¿se puede solicitar el cese por enfermedad que acredita el peligro de fuga ha disminuido y se puede imponer detención domiciliaria? ¿Cuáles son acumulables estas solicitudes? Eh, Miren, considero de que sí, porque hay que ver una cosa, ahí es una muy buena pregunta, porque lo que estaríamos analizando es que el cuarto presupuesto procesal, ¿se acuerdan ustedes lo que yo les había indicado? Si bien le vamos a poner énfasis al primero y al tercero, ¿qué nos dice el cuarto? La proporcionalidad. Hay otra medida distinta, asegurarla para el proceso, permitir la averiguación de la verdad en la investigación. ¿Qué pasa si es una persona que tiene una grave enfermedad? Queda claro de que el peligrosismo por la propia condición física de la persona disminuye. Estamos hablando de una persona que tiene una enfermedad y pasó en la pandemia que nos trajo la prisión preventiva, no se analiza el primero, el segundo ni el tercero. Queda claro de que las personas, oiga, las condiciones tan graves que en este momento la imposición de una medida menos gravosa como el arresto domiciliario, la comparecencia con restricciones, el impedimento de salida es una alternativa a la prisión preventiva. Entonces, ahí entraríamos de la fuerza al primero y al tercero. Queda claro que siempre el momento procesal en que nos encontramos como el que me acaban de comentar. Gracias.
Muchas gracias, doctor. Vamos a dar el pase al doctor Raúl Vargas en estas tres últimas preguntas de esta sesión. Doctor, le estamos dando el pase para que su pregunta de forma concreta, por favor, y respecto al tema, por supuesto. Muy buenas noches, doctor Pérez, y para todos en esta reunión. Gracias por la clase. En cuanto a las modificaciones de extensión, ¿no? Es la referencia. En razón a la peligrosidad criminal, acredite el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Nos llama la atención que acá se utiliza el conector I para donde también vincula el peligro de fuga y el peligro de obstaculización, pero con el conector O, ¿no? O sea, literalmente utiliza la O, pero es el equivalente, ¿no? Entonces la pregunta sería, doctor, ¿cuál es la relación, el segundo párrafo del literal C del 268 y el peligro de obstaculización? Muchas gracias. Es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Ves? Sicariato, conspiración al sicariato, secuestro, robo agravado, extorsión. La opción del fiscal y por ende del juez es la imposición de la prisión preventiva. Claro, uno de la lectura de este párrafo a partir de la ley 32.188. Pareciera que se debería dar los dos supuestos del peligro procesal, fuga y obstaculización. Y como hemos visto, y como ocurre, es de difícil consecución, porque tiene que ser peligro concreto, no abstracto, no que como es chileno o como es colombiano, se va a fugar. No, tenemos que demostrar que además de tener una nacionalidad, las conversaciones telefónicas, notificó la investigación, en fin, ¿no? O, ¿no? Va a obstruir la investigación. Ya yo les puse varios ejemplos de que cómo pretendió evitar que el testigo vaya a declarar, pero no porque a la fiscalía se le ocurrió, sino que contamos con el testimonio de ese testigo que relata cómo lo... ¿no? El legislador, no sé si por un tema de mala redacción legislativa, nos indica que se tiene que presentar los dos, ¿no? Y estos tipos penales, queda claro que por la propia entidad del tipo penal son de gravedad. Cualquiera de estos supuestos está por descontado que por la entidad delictiva, el peligro de fuga, en México se conoció como la prisión preventiva oficiosa, es decir, la prisión preventiva oficiosa que implica en México. En México hay un catálogo de delitos. Si por ese catálogo de delitos te han imputado, inmediatamente a cualquiera de los supuestos, de los presupuestos procesales. Es por eso que esto se va a una sentencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le obliga al Estado mexicano para que pueda corregir. A mí me queda claro si se presenta y de la misma manera la obstaculización, pero queda claro de que aparentemente estamos ante una figura tasada por estos tipos penales. Y el primero, es decir, si el primero nos ubica de que se va a dar este otro, su va a ser de manera conjunta, copulativa, como bien la pregunta lo ha indicado, pero atendiendo de que ya hay el fiscal está solicitando, es de mayor gravedad, que se van a presentar los dos supuestos. Es complicado este tema, y esto creo que va a tener que ser desarrollado con la jurisprudencia, es decir, jurisprudencialmente va a tener que ser desarrollado obviamente por nuestra Corte Suprema. Pero interesante la pregunta, gracias. En la investigación, ¿de qué manera podría afectar al proceso? ¿Podría ser ello una herramienta de la defensa para la parte investigada? Uy, ahora queda claro que sí, ¿no? Porque, a ver, el caso Cocteles que yo les comento, caso Cocteles lo que buscó en buena cuenta, obstaculización, nuevamente, números apertos. Ocurrió que esta de obstaculización del peligrosismo procesal. Pero con la sentencia del Tribunal Constitucional, una vez de que el fiscal haga antecedente constitucional, implicaría que el fiscal tendría que apartarse de esa investigación. Es decir,
Después de esta sentencia del Tribunal Constitucional, implicaría que el fiscal tendría, nuevamente repito, que apartarse de la investigación porque las defensas van a considerar que ha afectado el motivo perverso del fiscal, afectarlo al fiscal para que el fiscal que está realizando una actuación debida, diligente, se iba realizando este grupo del EFICOP, ¿no? Pidieron a partir de esta sentencia que el fiscal que estaba genera pues ese incentivo, pues que no tenía un antecedente y era inédita, pero a partir de esta sentencia pues se genera un antecedente que obviamente puede ser aprovechado de manera indebida. Gracias, doctor. Pasamos a la última pregunta de esta sesión. Miren, nos dice, gran exposición, doctor. ¿Es posible de oficio otorgar una comparecencia con restricciones cuando se haya vencido una prórroga de prisión preventiva? El juez va a tener que imponer una medida distinta a esta que ha afectado el derecho fundamental a la libertad. Y queda claro que dentro del catálogo que va a tener el juez, dentro de esta variabilidad que va a tener el juez, dentro de esta capacidad del juez de actuar de oficio, queda la comparecencia con restricciones. El problema que yo encontraría ahí es cuál es la argumentación que tendría el juez para imponer alguna restricción cuando estas medidas del Tribunal Constitucional y las modificatorias nos habla de que el juez tiene que hacer una revisión de oficio cada 6 meses. Imaginémonos que dentro de esta revisión el juez considera, porque el fiscal considera de que no, el juez sí considera y el juez entonces ahí lo que tiene que hacer es abrir el debate a la fiscalía indicándole qué restricciones se le podrían aplicar a esta persona. Y es ahí en donde motiva o propicia que el fiscal justifique como director de la investigación. Muchas gracias, doctor José Domingo Pérez, por esta magnífica sesión. En esta medida en Juris.p felicitamos su participación en esta sesión denominada Prisión Preventiva, cese, prolongación y apelación. Doctor, algunas últimas palabras para culminar esta sesión, por favor. Agradecerles, son temas obviamente muy extensos, seguramente les van a compartir el PPT, ahí hay varias de las decisiones, tiempo y la magnitud y la entidad de lo que hablamos, la prisión preventiva, obviamente no se agota en 2 horas, sino seguramente en muchas y muchas más jornadas que espero verlos seguramente prontamente por el canal de Jurispe. Muchísimas gracias, doctor.